Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que puestos en pie leamos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, los versos 2 y 3, y vamos a leer estos dos únicos versículos. Los vamos a leer de manera unánime y lo vamos a leer a la voz de tres. 1, 2, 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, gracias, Señor, te damos por permitirnos reunirnos, Señor, para alabarte, para glorificar, para tener ese tiempo también de oración, Señor. Y ahora vamos a entrar a la meditación de la palabra, Señor. Habla mi vida, habla la vida de los que están aquí presentes, a cada uno de los oyentes, Señor. Que esta palabra nos sea de edificación a nuestras vidas, Señor, para que por ella podamos vivir y aprender acerca de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Acabamos de leer allí en Hechos, capítulo 13, los versos 2 y 3, y estamos viendo cómo Dios separó a el hermano Saulo de Tarso y el hermano Bernabé, cuyo verdadero nombre, su propio nombre era José. Bernabé era se podría decir un sobrenombre que en la iglesia le habían puesto, porque el nombre o la palabra Bernabé lo que significa es hijo de consolación. Pero lo que quiero decir es que estos dos hermanos fueron separados para la obra misionera, fueron separados para el ministerio del apostolado, fueron enviados. Y esto ocurrió mientras la iglesia en Antioquía estaba teniendo un tiempo de oración y ayuno, porque si usted leyó, dice, ministrando estos de los que está hablando, estos son los que nos nombran los versos 1. Dice el verso 1 que en la iglesia en Antioquía habían profetas y maestros, y estos profetas y maestros eran Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Estaban teniendo un periodo de oración y ayuno, tal vez un retiro, tal vez una vigilia, pero lo que sí nos muestran es que estaba en ayuno. Y mientras ellos servían al Señor, mientras estaban en este ayuno, dijo el Espíritu Santo: sepárame, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces dice que habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vuelven a decir el escritor Lucas que la iglesia mantuvo ese sentir de ayuno y oración, y luego de todo esto les imponen las manos y los envían para la obra que el Señor había destinado. La iglesia primitiva oraba y ayunaba. Lamentablemente, hoy menos estamos orando y ayunando congregacionalmente. Espero que en nuestras casas, porque ese debería ser nuestra responsabilidad y también nuestro privilegio, buscar un tiempo para orar y ayunar. Pero a veces por los afanes de la vida, o a veces se convoca un tiempo de oración y ayuno, pero el pueblo no responde. Y el Señor nos llama a orar y ayunar. Porque si usted va, y ese va a ser el foco de nuestra meditación, Mateo capítulo 6, usted vaya a Mateo capítulo 6, usted va a ver allí en el Sermón del Monte. Vamos a retomar aquello que estábamos viendo el otro año, el Sermón del Monte. Habíamos llegado hasta el capítulo 5, pero en el capítulo 6 de Mateo, el Señor va a enfocarse en este tema, porque el Señor Jesús en el
Sermón del Monte, enseñó que la oración y el ayuno hecho al Padre en secreto no pasan desapercibido a los ojos de Dios. Sin embargo, es importante, es esencial que la oración y el ayuno se realicen de la manera que nuestro Señor, que el Maestro enseñó. Por tanto, vamos a estudiar, vamos a meditar el verdadero modelo de oración, el verdadero modelo de ayuno enseñado por el Señor allá en aquel Sermón del Monte. Y por eso le invito a que usted y yo preparemos nuestros corazones para que en nuestra intimidad con Dios presentemos oración y ayuno como Jesús enseñó. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea los versos 1 al 4 del capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo, versos 1 al 4. Cuando Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepas tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Amén. Mire, esto ya hemos meditado, pero le pedí al pastor que leyera, porque esto va a ir ligado, especialmente el último versículo, usted va a ver que se va a repetir en los siguientes versículos. Y mire que después de hablar el Señor de las limosnas, es decir, de las ofrendas, el Señor va a entrar a algo también importante, porque quiero que entienda, ofrendas, oración, ayuno, es lo que usted y yo le presentamos a Dios. Es lo que usted y yo le damos a Dios. Hoy no venimos a presentar un sacrificio de animales. Venimos a presentar nuestras vidas como un sacrificio santo, agradable al Señor. Y el verso 5 dice, y cuando ores. Quiero que como primer punto veamos que la oración es el privilegio de dialogar con Dios. ¿Cuál es la naturaleza de la oración? La oración debe ser un diálogo de su corazón, de su alma. ¿Pero qué desea su alma? Dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, mire, así, oh Dios, mi alma clama. Pero ¿qué es lo que desea? Nuestra alma desea escuchar la voz de Dios, y por medio de la oración nosotros nos confesamos. Mire lo que dice Primera de Reyes 8:47. El que encuentre de lectura. Primera de Reyes 8:47. Y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivos. Si se convirtieren y lloraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, lloraron a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Amén. Mire, ¿qué encontramos allí? Estamos hablando de la oración, estamos hablando de la oración y el ayuno, pero como el Señor Jesús.
Y hemos visto que la oración es un diálogo. Es el diálogo de nuestro corazón, de nuestra alma, pero porque desea escuchar la voz de Dios. Este es un privilegio. Hoy los creyentes no estamos, y mire, no estoy diciendo no estamos orando y ayunando. Y por eso es que la iglesia está teniendo serios problemas. Por eso es que a veces los problemas que enfrentamos no se resuelven como Dios quisiera intervenir. Hay una alabanza que a mí me encanta y es probable que usted haya escuchado, la escribió Marcos Vidal hace más de 30 años atrás. Dice, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? Pero más adelante el mismo escritor, el mismo cantautor y pastor dice, si mi pueblo me buscare. De entender el hermano y pastor Marcos Vidal que hoy la iglesia no está buscando como en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Por qué hoy no vemos aquellos hombres de Dios que Dios los utilizó con gran poder? Porque el pueblo está entrando en un dormitar espiritual. El pastor Héctor, creo que hace un mes atrás, predicó un sermón, un mensaje, una prédica, que el título de ese mensaje es Pecadores en las manos de un Dios airado. Y este mensaje se inspira en el famoso mensaje del pastor Jonathan Edwards que se predicó allá por 1700. Lo que produjo lo que se llama el primer gran despertar en América del Norte. Este fue un avivamiento de teología calvinista. Mayormente los que estaban impulsando esto eran presbiterianos y toda esta rama, que son creyentes. No comparten ciertos puntos doctrinales como nosotros, pero mayor no hay diferencia. Pero ellos vieron un dormitar en la iglesia. Un siglo después se produjo un segundo despertar. Este fue por los hermanos de la otra índole. Ya no eran los calvinistas, sino los arminianos. Igualmente vieron un dormitar en la iglesia. En 1900 nuevamente se produjo un nuevo despertar de la mano de grandes predicadores como Bill Sonda y Billy Graham. Y en América Latina vino un despertar. Pero hoy la iglesia está entrando en un dormitar. Y usted y yo hemos entrado en un dormitar espiritual. Dios quiere moverse en medio de su pueblo y la oración y el ayuno son clave. Usted, si medita en casa lo que acaba de leer la hermana allá en Nehemías, ahí usted ve al pueblo confesando. Dios le dice al rey Salomón, mire, si ustedes oran, si ustedes ayunan, si ustedes se quebrantan, yo voy a escuchar. La oración es para que usted y yo confesemos, pero no solamente la oración es para que usted y yo confesemos, porque la oración también nos sirve para adorar. Yo le voy a leer otros pasajes, usted puede leer, más luego yo voy a enviar el mensaje, el bosquejo, y ahí usted puede encontrar las demás citas. Por ejemplo, cosas que tienen que ver, o versículos que tienen que ver con la confesión. Nehemías 1:6, Daniel 9, del 3 al 15. Pero con respecto a la adoración, mire lo que dice el salmista en el Salmo número 45, el verso 1. Dice el salmista, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y dice el verso 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Si usted lee en casa todo este Salmo número 45, este es una alabanza. Pero ¿sabe cómo? Es una alabanza de rodillas. El salmista estaba orando, y más que el salmista, sí era un salmista, pero este no es David, sino es el levita Coré, que él estaba orando pero adorando. Recuérdese la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero hoy venimos, Señor, estoy con este problema, Señor, que esto y esto, y venimos con la carga. Y sí, en la oración tenemos que presentar nuestras necesidades, pero primero tenemos que entrar con acción de gracias.
tenemos que adorar, tenemos que también tener comunión. Mire lo que nos dice Génesis, el que encuentre Génesis 18:33. 18:33 de Génesis. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Él dice 18. 33. Mire, ¿qué dice allí? Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Por qué cojo este versículo? Porque esto es la parte final de lo que usted ya tiene que conocer, el diálogo entre Abraham y Dios. ¿Y qué hizo en ese diálogo? Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran ciudades perdidas. Sí, eran ciudades perversas. Y él le pidió, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30. Pero ¿sabe por qué Dios le podemos decir, disculpe la palabra que voy a utilizar, le aguantó todas esas peticiones? Porque la Biblia dice que Abraham era su amigo. Discúlpeme que le voy a mandar bastante tarea para que lea. Porque acerca de la oración la Biblia habla mucho. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que la oración nos permite entrar en comunión. Por eso, como dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Los misioneros nos enseñaron, y por eso es que nosotros tratamos de transmitir a ustedes esa enseñanza, porque hoy muchas iglesias y aún de nuestro ministerio, el culto ya ni oran. El culto empieza de rodillas, a menos que uno mismo no pueda. Pero entonces siéntese y ore, porque ya vamos a ver que las posiciones son variadas. Pero quiero decirle que a través de la oración entramos en comunión. ¿Qué más? Dice Éxodo 15:20, dice así: y María profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Mire, le presento esto porque el verso 21 dice: y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Sí, este es un cántico. Pero el cántico está formado ¿de qué? Gramaticalmente de oraciones. Mire, la palabra oración usted la aprendió tal vez no en un templo, sino en una escuela. Cuando dijeron, una oración tiene sustantivo, sujeto, predicado. Aquí tenemos el sustantivo, aquí tenemos el verbo. Y después nos fueron diciendo un pocotón de cosas, cómo conjugar. Miren, un cántico está compuesto ¿de qué? De oraciones. Entonces, ¿qué más hacemos en nuestras oraciones? Adoramos, tenemos comunión, agradecemos. Mire, el apóstol Pablo, él exhorta a los cristianos a orar. Siempre este tipo de oración. Mire lo que nos dice Filipenses, capítulo 4, el verso 6. El que encuentre de lectura. Filipenses, capítulo 4, verso 6 dice así: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acciones de gracias. Mire, ¿qué es lo que le quiero decir? La prioridad de nuestra oración tiene que ser glorificar, engrandecer, buscar la glorificación del Padre, pero también debemos pedir, suplicar. Recuérdese la sirofenicia, la mujer sirofenicia que comenzó a buscar al Señor porque dice que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, y ella estuvo allí clamando. El Señor como que trató con ella de una manera un poco áspera. Pero esta mujer, en vez de levantarse altaneramente, se humilló. Porque en la oración tiene que haber esto, humillación. Y como hemos dicho, tenemos que interceder. Recuérdese, Abraham intercediendo por los perversos. Usted y yo tenemos que interceder por nuestro país. ¿Sabe por quién también tenemos que interceder? Aunque pareciera algo
que debería ser, no hay por qué nosotros, deberíamos interceder por Francisco primero. Por Francisco, el El Papa. Papa, sí. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra oración? Para que en el tiempo que Dios le está dando de vida, que puede ser poco, puede ser mucho, ese hombre se arrepienta. Ay, mejor que se muera. No, nosotros debemos aún orar por quién, porque nos persiguen, nos maltratan. En nuestras oraciones debemos bendecir a aquellos que nos miran mal. Porque esa es la oración a través de la perspectiva bíblica. La Biblia nos anima a orar porque hay poder en este maravilloso recurso. Y usted y yo debemos aprovecharlo, no debemos despreciarlo. En la Biblia usted va a ver que se nos presenta como un mandato, como una orden. Mire, si usted va al libro de Esdras, ahorita no, pero por el tiempo, pero Esdras, él vio la oración como un recurso más poderoso que todo un ejército. Él le había hablado a su rey llamado Artajerjes que el Dios al que él servía era un Dios todopoderoso. Y él tenía que hacer un viaje desde Persia hasta Jerusalén. Y saben que una cosa dice que él le dio vergüenza pedir una compañía de militares, de soldados que los resguardaran en el camino, porque en el camino era un camino donde había robos. Entonces dice que él oramos y ayunamos y el Señor fue. Mire, fue el que nos dio la victoria. Le pido que más luego, llegando a casa, lea ese pasaje. En esta semana trate de meditar algunos versículos que le hemos dado. ¿Por qué? Porque la oración es un recurso poderoso, más que un ejército. Nosotros debemos orar por las autoridades, debemos orar por las fuerzas armadas, pero también debemos orar para que ellos vengan a Cristo, porque entonces ellos deberían orar, buscar y no confiar en las armas, no confiar en la estrategia, confiar en el Dios Todopoderoso y ponerse a cuenta, confesar sus pecados y volverse a Dios en arrepentimiento. El Señor Jesús consideró que la oración, el ayuno, era tan importante, era tan necesaria como el sueño, como la comida. Volviendo a Mateo, mire lo que nos dice en Mateo capítulo 4, el verso 2, mire. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y qué hizo el Señor en esos 40 días, además de ayunar? Oró. Porque oración y ayuno siempre van de la mano. ¿Y cuál es la manera de orar? La Biblia nos enseña que la oración tiene un intermediario, un interlocutor. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Vamos a seguir leyendo, mire, capítulo 6, verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí vemos el interlocutor, a la persona que le vamos a presentar nuestra oración es al Padre. Pero ¿cómo? En el nombre de Jesús. Este pasaje se asemeja a lo que usted va a encontrar en Lucas capítulo 11. Ahí también, después de que el Señor predica, dice que sus discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Entonces, ¿a quién se debe dirigir la oración? Se la debe dirigir a Dios Padre
en el nombre de su Hijo Jesucristo. Para que usted constate en casa, la cita es San Juan capítulo 16, los versos 23 y verso 24. Ahí nos dice, el Señor Jesús dice, vosotros pues oraréis al Padre en mi nombre. ¿Cuál es la postura para orar? Mire, si usted va a las Escrituras, la Biblia nos muestra de hombres que oraron de pie, hombres que oraron de rodilla. Hasta uno puede orar acostado. Pero eso depende de la circunstancia. Una persona que está en un hospital, el año pasado nuestro hermano Juan José estuvo un poco delicada su salud. Él estuvo tanto en el hospital de aquí como en el hospital de Cuenca. Pudimos visitarlo a nuestro hermano. Y cuando nosotros íbamos a orar por él, no le decíamos, hermano, póngase de rodillas. No, porque su situación no lo podía. Si una persona tiene un problema en sus piernas, será por su edad o por un golpe, no le vamos a decir, hermano, póngase de rodillas. Pero si un cristiano lo puede, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque la posición de rodillas lo que simboliza o lo que debe significar es que nuestro espíritu, nuestra alma se está humillando, se está postrando, le está rindiendo adoración. Podemos orar acostados, postrados, sentados, caminando de rodillas con las manos extendidas. Usted puede leer Isaías 38:2, Primera de Reyes 8:54. ¿Cuánto tiene que ser nuestro tiempo de oración? Puede usted orar una oración corta, puede usted orar una oración larga. Usted va a encontrar oraciones muy cortas en la Biblia. Por ejemplo, Elías, cuando va a enfrentarse con los profetas de Baal y de Acera, no es una oración muy larga. Dios oyó y respondió conforme la petición. Pero usted también va a ver el ejemplo de Jesús, que le dice a sus discípulos, no habéis podido velar una hora. La Biblia nos dice que Daniel oraba 3 veces en el día. Y él se postraba. Él oraba con dirección a Jerusalén. Entonces lo que le quiero decir es que el tiempo, usted y yo lo que debemos tener es buscar tener un tiempo regular para hablar con Dios. Porque esto es bueno, esto es bíblico. El salmista dice, tarde y mañana y al mediodía te buscaré, presentaré mi oración. Yo lo que le quiero animar, hermano, es que ayunemos, lloremos en nuestras casas, pero también que nos preparemos para ayunar congregacionalmente. Mire, ya se viene ya mismo un feriado y a veces nosotros hemos cogido, pero a veces no hay respuesta de los demás, hermano. Yo les doy este mensaje para que usted se anime. Se viene el feriado. Voy a buscar en ese tiempo orar y ayunar. Y qué mejor de manera congregacional. El lugar usted puede orar aquí en el templo, en su casa. Jesús enseña que debemos buscar aún un lugar secreto, su cuarto, un lugar especial. El lugar puede ser en cualquier lugar, pero también es bueno que usted separe, consagre. Esta sala, este templo ha sido separado, consagrado para que el pueblo de Dios venga a orar, venga a ayunar, venga a alabar, venga a escudriñar la palabra de manera congregacional. Pero nuestra oración tiene que ser con respeto, con decoro. Mire, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Con mucho temor, con mucha reverencia, nos estamos presentando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted le manda una carta, por más de que no esté a favor o esté sea o no sea de la línea del actual presidente, usted no va a decir, oye Novoa, o oye Daniel. Si usted le manda una carta, usted le va a ver que la carta tiene que decir, excelentísimo señor presidente, como mínimo. Así a usted no le caiga bien. Si usted le tiene que pedir un favor, usted le va a decir, nosotros tenemos una íntima comunión. Mire, en el tiempo de Jesús nadie le podía decir Padre, pero usted y yo podemos decirle a Él Padre con ese
respeto, con ese decoro. ¿Y cómo tiene que estar nuestro corazón? Nuestro corazón tiene que estar preparado, dispuesto, pero también tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Por eso cuando usted ore, puede hacer uso de expresiones bíblicas. Señor, tu palabra dice. O usted puede repetir palabras que están en la Biblia. Señor, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pero siguiendo, hermanos, acerca de la oración que Jesús enseñó. Mire, usted ve que el Señor habla de la oración en secreto, pero Él no condena la oración en público. El Señor no está condenando la oración en público. No. Lo que Él está diciendo es que en aquellos días, y lo que Él está diciendo acerca de la oración en secreto es porque en aquellos días la oración estaba siendo un objeto así como las limosnas y el ayuno. ¿Para qué? Para que la gente vea, para que la gente diga, no, yo sí soy, como que alguien dijera, yo sí soy un verdadero cristiano, yo sí soy un verdadero servidor. Ellos estaban haciendo de la oración una manera de ostentación. Y eso no es la oración. Recuérdese que la oración es un diálogo con Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de dialogar con Dios. Entonces ahí viene la oración discreta, la oración secreta. Pero ¿qué es esta oración discreta? Dice, entra en tu aposento, cierra la puerta tras ti. Esto no significa que debemos tener una habitación solo para orar. Pero es bueno que usted tenga una oración para orar. No significa que usted solamente va a orar en ese lugar y en otro lugar usted no va a orar. Usted puede orar, como le dije, en cualquier lugar. Pero aquí lo que el Señor está haciendo énfasis es en la actitud. ¿Con qué actitud nos acercamos al Señor a orar? ¿Por qué usted y yo queremos orar? Hoy la oración se está haciendo como algo cansado. No, hermano. O estamos orando solamente cuando atravesamos un problema. No. Usted y yo debemos entender que esto es algo maravilloso. Que usted y yo tenemos el privilegio de acercarnos confiadamente. Si usted tiene un lugar secreto, ese lugar secreto lo que debe transmitir es que usted realmente anhela tener un encuentro con su Señor. Y en ese encuentro con su Señor, usted anhela que su corazón sea transformado por la misma presencia de Dios. Usted va a presentar una oración de manera humilde, de manera sincera, sin buscar ¿qué? El aplauso de los hombres, de los demás. Esa es la oración en secreto. Pero usted también, cuando venga a la casa del Señor, ore. Puede usted orar con voz alta. La Biblia nos habla acerca de la oración en voz alta. También puede orar en voz baja. Usted va a ver una mujer llamada Ana, que oraba en voz baja. ¿Pero por qué ella oraba en voz baja? Porque estaba afligida. Pero es bueno orar. Lo importante es que usted ore. Que usted busque ese lugar especial en su casa. ¿Para qué? Para consagrarlo, para tener intimidad con Dios y así alejarse del mundo, para tener un tiempo a solas con Dios. Y la Biblia dice que el Señor sabe que su recompensa Él la va a dar. Usted tiene que saber que la recompensa no viene de los hombres. La recompensa, la buena recompensa viene de Dios. Y entonces usted ya no va a caer en las vanas repeticiones. Mire, a veces la gente cae en vanas repeticiones, en murmuros vacíos. No solamente estamos hablando de los rezos que tal vez se hacen en la religión católica, no. Pero a veces como cristianos también caemos en vanas repeticiones. Oramos sin sentido. Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, pero usted va a ver que el Señor Jesús una vez hizo una repetición.
Mire, cuando él fue a orar en Getsemaní, pero eso no era una vana repetición. Dice que por 3 veces oró al Señor. ¿Y cuál era su oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad. Eso no era una vana repetición. Ese era el corazón de Cristo derramándose en la presencia de su Padre. ¿Por qué? Porque había algo muy profundo, algo que el Hijo le presentaba al Padre, y algo para que usted y yo aprendamos. Mire, Jesús oró una repetición. Es como que si usted hoy orara por una necesidad y mañana todavía esa necesidad, y el Señor no ha dicho nada, no ha dicho ni sí, ni no, ni espera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir orando por esa misma petición. Eso no es una vana repetición. Pero para terminar, mire, usted se conoce la oración del Padre Nuestro, pero quiero que terminemos con los versos finales, versos 16 y 17, hasta el 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayudas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Empezamos allá en Hechos. Recuérdese que dice que estaban los creyentes en Antioquía ayunando, y entonces el Espíritu dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los estoy enviando. Y dice que después de haber orado y ayunado, le impusieron las manos. Y así usted va a ver muchas citas. Primera de Samuel 7, del 5 al 6, usted va a ver que hubo un avivamiento en los tiempos de Samuel. El arca estaba por allí, no estaba en el tabernáculo. Y Dios levanta a un hombre llamado Samuel. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Reúne al pueblo a orar y ayunar. El pueblo se confiesa, el pueblo se humilla, el pueblo se arrepiente. Y Dios lo levanta a Samuel como el último juez, como un sacerdote, como un profeta, para traer un despertar, un avivamiento. Y después de esto se dirigen y pelean contra los filisteos y los vencen. Y ahí es ahí cuando Samuel dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la oración y el ayuno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, usted lo puede leer en Esdras, en Nehemías, en Lucas, en Hechos, como hemos leído, son una combinación perfecta. Son disciplinas espirituales que tienen que ir de la mano de la abnegación, de la humildad, de un corazón que se derrama ante la presencia del Señor y que anhela. Usted y yo tenemos que anhelar en la oración y el ayuno total dependencia a Dios. Señor, aquí estoy. Reconozco mis errores, reconozco mi falla, reconozco mi incompetencia. Mi pecado está delante de ti. Reconozco esto, te adoro, te exalto, presento este ayuno, Señor. El ayuno, como ustedes saben, no es la primera vez que hablamos del ayuno. Usted puede ayunar por problemas económicos, familiares, de distinta índole, pero el ayuno, el principal objetivo del ayuno es romper ligaduras de impiedad. Porque usted y yo tenemos una lucha contra la carne. La carne no quiere orar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere congregarse, la carne no quiere ofrendar, no quiere diezmar, quiere andar en la corriente de este mundo, no quiere santificarse. Esa es nuestra principal lucha. Por eso es que hoy no hay aquellos hombres como Elías, no hay aquellos hombres como Daniel, porque no nos estamos santificando, no estamos pagando el precio, no estamos orando y ayunando.
Mire, cuando usted y yo hablamos, estudiamos acerca del ayuno, usted va a ver que hay un acto de humillarse. Va a haber un momento en que usted el pecado, el haber pecado le va a doler. Va a haber un momento en que usted va a buscar ese arrepentimiento, estar en paz con Dios, y usted va a tener esa restauración. Va a ser un tremendo acontecimiento espiritual. Para que haya un despertar, usted primeramente tiene que humillarse ante el Señor. Si se humillare mi pueblo, si oraren, si me buscaren, si se arrepintieren, entonces yo iré. ¿Y cómo es esto? Usted siempre lo va a ver: oración y ayuno. Mire, ¿cómo usted puede ayunar? Brevemente, usted puede escoger un día. Desde el anochecer de un día hasta el amanecer del otro día. Usted puede decir, no voy. O usted dice, bueno, llega a las 12 de la noche. Hasta las 12 del día siguiente no voy a comer. No voy a decir, no voy a desayunar. Llega a las 12, usted puede probar un alimento. Pero lo más importante es que usted separe un tiempo para orar. Separe un tiempo para leer la Biblia. Separe un tiempo para reflexionar cómo está su relación con Dios. Usted puede decir, Señor, en vez de mediodía voy a separar todo ese día. Usted puede decir, voy a hacer un ayuno de 2, de 3 días. Usted puede escoger 3 días de ayunar. Ahora, ¿qué usted puede hacer? Esos 3 días, no es que no solamente no voy a comer. Puede usted decir, como un alimento, pero un alimento liviano. O no voy a comer, pero sí voy a tomar líquidos. Voy a tomar agua o voy a tomar una bebida energizante, una sopa. Hay diferentes formas de ayunar. A veces se ha enseñado, y aquí mismo se ha enseñado, tenemos un ayuno total, un ayuno parcial, un ayuno semiparcial. Pero lo más importante es cómo usted prepara su corazón para ese tiempo de ayuno y oración. Los judíos, ellos decidieron a veces hasta ayunar 2 veces a la semana, pero el Señor les decía, yo no voy a oír esos ayunos, no voy a oír esas oraciones, no voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque ellos hacían para ostentar, y a veces sus peticiones eran para fines malos. Por eso, ¿cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus necesidades? Hay muchas necesidades, pero cuando vayamos a orar, cuando vayamos a ayunar, busquemos abrir nuestro corazón, reconocer que sin Dios nada somos, que sin Él nada podemos hacer. Mire que el Señor dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Para finalizar, la enseñanza de Jesús sobre el ayuno. Según lo que hemos visto allí en el Sermón del Monte, entendemos que la práctica del ayuno es un libre acto, un acto voluntario, espontáneo. Debe surgir del deseo genuino del alma con motivos especiales. Puede ser que su vida, usted siente que hay peligro en su vida, en su familia. Hoy las noticias, la violencia, la maldad. Usted puede sentir que a veces está habiendo tristeza en su corazón. Usted puede darse cuenta que el enemigo está queriendo destruir o tentar su vida. Mire, leímos que el Señor estaba ayunando 40 días y se le presenta el enemigo y comienza a tentarlo. Lo más probable es que durante esos 40 días el Señor fue atacado. Pero lo que yo le quiero decir es que el Señor Jesús nos muestra que así mismo como usted y yo presentamos una ofrenda, la oración y el ayuno no pueden ser utilizados
para atraer la atención de los demás. Es algo que nosotros le entregamos, le presentamos a Dios. Entonces, cuando usted va a presentar una ofrenda, cuando usted va a presentar un ayuno, cuando usted va a presentar un tiempo de oración, debe anhelar que esta oración, que este ayuno, que este sacrificio sea algo santo y agradable a Dios. Amén. Debemos decir, no, Señor, yo quiero venir ante tu presencia y quiero presentar algo que sea de tu agrado. Una oración como tú has enseñado. Entonces, medite en la oración del Padre Nuestro. No le digo que la repita, sino que aprenda. Y usted tiene un modelo. Hay un tiempo de adoración, hay un tiempo de petición, y usted va a ver que al final termina adorando al Señor. Y hay una parte muy importante: hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. La oración y el ayuno son prácticas piadosas. Son prácticas piadosas que buscan la gloria de Dios. Usted y yo, como cristianos, debemos conocer que en la palabra de Dios se le da importancia a esto, a la oración, al ayuno. Para finalizar, mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 8. Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 8 dice de la siguiente manera: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo que hacer ejercicio no sirve de nada, sino que es de poco provecho comparado con quién. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. El ejercicio corporal tiene provecho, sí, pero comparado con la piedad no tiene comparación, porque la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, es decir, tiene beneficio de esta vida presente y de la venidera. Cuando usted y yo practicamos estas dos disciplinas espirituales, el creyente, si lo presentamos para la gloria de Dios, usted y yo seremos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo. El que usted y yo implementemos oración y ayuno en nuestro diario vivir va a traer beneficios constantes a nuestra vida espiritual. Porque estamos en un mundo materialista, en un mundo tan artificial, en un mundo que solamente busca sacar utilidad. Pero no queremos presentar nada. No queremos dar. La Biblia dice, da y se os dará. Frente a las adversidades, frente a los problemas, frente a todo lo que nos presenta, frente a nuestra naturaleza carnal, dirijámonos al Señor en oración y ayuno. ¿Cómo va a ser nuestra naturaleza carnal? Va a ser sometida cuando usted y yo practicamos la oración y el ayuno como Jesús enseñó. Amén.